Bueno, continuamos entonces con esta unidad, con esta clase 2, en la unidad número 2. En la anterior clase hablamos o hicimos referencia a lo que era el matrimonio. Ahora vamos a hablar en esta clase de la disolución del vínculo matrimonial, el divorcio, cuál es el concepto, cuáles son los efectos jurídicos del mismo, el proceso de divorcio y la compensación económica. El 435 del Código Civil establece cuáles son las causas de disolución del matrimonio. Las causas de disolución del matrimonio en nuestro Código Civil son la muerte de uno de los cónyuges, la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento y el divorcio declarado judicialmente. Con relación al divorcio, el mismo es definido en nuestro derecho como aquel proceso legal que permite a las parejas poner fin al matrimonio de una manera o bajo circunstancias formales. El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y le otorga a los cónyuges la capacidad de contraer nuevo matrimonio si así es que lo desean. En Argentina, el divorcio ha experimentado en los últimos años cambios significativos con la promulgación de nuevas legislaciones y regulaciones que han buscado simplificar y agilizar al proceso de disolución del vínculo. El objetivo final es alcanzar una solución que sea equitativa y justa para ambas partes involucradas, priorizando siempre el bienestar de los hijos. La ley argentina lo regula en el artículo 437, afirmando que se decreta judicialmente a pedido de ambos o de uno solo de los cónyuges. Se ha eliminado la figura del divorcio causado, es decir, no necesariamente se exige causal para que se pueda dar inicio o curso al trámite de divorcio. En el artículo 438 del Código Civil se establecen los requisitos y el procedimiento. Hace referencia a que toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta legal que regule los efectos derivados de este. La omisión de parte del contrayente o de parte del cónyuge de esta propuesta regulatoria impide que el juez le dé trámite o curso a la petición. Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar como sustento de esta propuesta los elementos en que se fundan. A su vez, el juez puede ordenar de oficio o a petición de alguna de las partes que se incorporen otros elementos que estimen pertinentes. Las propuestas deben ser luego evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. En ningún caso, el desacuerdo en el convenio, es decir, que una de las partes tenga una posición, la otra tenga una posición totalmente distinta, puede suspender el dictado de la sentencia de divorcio por parte del juez. Si existe un desacuerdo sobre los efectos del divorcio o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deberán ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto por el Código de Procedimientos Local. A continuación vamos a ver cuáles son los efectos jurídicos de la disolución del vínculo matrimonial, que están regulados en el artículo 439 a 445 del Código Civil. El artículo 439 o 439 del Código Civil hace referencia al convenio regulador y dice así, que el convenio regulador debe contener aquellas cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes y las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges. Posteriori vamos a hablar específicamente de qué es esta figura. Al ejercicio de la responsabilidad parental, en especial cuál es la prestación alimentaria, todo siempre que se den los presupuestos fácticos, es decir, los presupuestos de hecho,
contemplados en la sección. El artículo 440, a su vez, determina la eficacia y modificación del convenio regulador. Es el juez quien puede exigir que el obligado otorgue garantías reales o personales como requisito para la aprobación del convenio. El convenio regulador que sea homologado o aquella decisión judicial que sea determinada cuando hay dicotomía entre las propuestas de una u otra, serán revisados si la situación se ha modificado sustancialmente. El artículo 441, que hace referencia a la compensación económica, la vamos a ver en forma específica en la clase siguiente. Y el artículo 442 regula sobre la fijación judicial de la compensación económica y la caducidad. A falta de acuerdo entre los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y el monto de la compensación económica. Determina en varios ítems cuáles son las circunstancias que debe tener en consideración el juez para establecer la compensación económica. Todo eso siempre lo vamos a hablar en forma específica en la clase siguiente. El artículo 443 habla de la atribución del uso de la vivienda. ¿Cuáles son aquellas pautas? Uno de los cónyuges puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. Esto significa que indistintamente que cualquiera de los cónyuges haya contribuido con el inmueble, que es el asiento del hogar familiar, a la sede donde se está radicada la familia, el otro cónyuge, aunque no sea el propietario, puede solicitar la atribución por lo menos hasta que los hijos lleguen a la mayoría de edad. El juez determina la procedencia, el plazo de duración y los efectos del derecho sobre la base de determinadas pautas que menciona en el mismo artículo. Entre esas pautas, por ejemplo, hace referencia a la persona a quien se le atribuye el cuidado de los hijos, la persona que está en una situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios, el estado de salud y edad de los cónyuges y los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Por supuesto que cuando es un menor de edad, la tendencia y la legislación y lógicamente los tratados de derecho internacional a los que nuestro país se ha adherido implican o invocan que no se debe alterar la situación de los menores de edad. Es decir, que en la atribución o en lo que es materia de atribución de la vivienda, el juez va a tener en consideración la inalterabilidad de la situación de los menores. Efectos de la atribución del uso de la vivienda familiar. Está regulado en el artículo 444 y esto se determina a petición de parte interesada. El juez puede establecer una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no se le atribuye la vivienda. Luego el 445 establece el cese. El derecho de atribución del uso familiar va a cesar por cumplimiento del plazo que fijó el juez, si este fue determinado por plazo, por cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación, por las mismas causas de indignidad previstas en materia sucesoria. Luego, en lo que hace referencia a los efectos patrimoniales de la disolución del vínculo, estas están reguladas en el artículo 446 a 450 del Código Civil. El artículo 46 hace referencia al objeto, es decir, antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente por objeto designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio, enunciación de deudas, donaciones que se hagan entre ellos y la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en este código. Es decir, si quieren la subsistencia de la ganancialidad o si cada uno quiere conservar patrimonio personal o individual. 448 regula las formas y dice que las convenciones matrimoniales deben ser
realizadas por escritura pública antes de la celebración del matrimonio y solo van a producir efectos a partir de esa celebración y en tanto el matrimonio no sea anulado. Con relación a la modificación de este régimen, el artículo 449 es el que regula este supuesto y dice que después de la celebración del matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges. Esta convención puede ser otorgada después de un año de aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante también escritura pública. El artículo 450 hace referencia a las personas menores de edad. Las personas menores de edad autorizadas para casarse no pueden hacer donaciones en las convenciones matrimoniales ni ejercer la opción que está prevista en el 446, inciso C, que es la donación mutua. Habíamos dicho que íbamos a hacer referencia en forma específica a lo que es la compensación económica. Bueno, la compensación económica es una suma de dinero o equivalente que le corresponde a aquel cónyuge que ha sufrido un desequilibrio económico como consecuencia del divorcio. Puede ser un pago, es decir, en aquellos matrimonios donde una de las partes ha cedido su expectativa o su posición laboral en pro o en beneficio de la familia y con disolución del vínculo queda en una situación más desventajosa con respecto al otro cónyuge, puede solicitar la compensación económica. Esta puede ser un pago único, puede ser una renta, puede pagarse con dinero o con el usufructo de algunos bienes o de cualquier otro modo. Está regulada en el artículo 441 del Código Civil cuando dice en forma específica: el cónyuge a quien el divorcio le produce un desequilibrio manifiesto, que signifique un empeoramiento de su situación, y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en prestación única, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Lógicamente, será el cónyuge que solicite la compensación económica quien tendrá a su cargo, valga la redundancia, la carga probatoria de acreditar estos extremos de los que hemos hecho referencia. Es decir, que ha cedido su expectativa de trabajo, su expectativa laboral en beneficio de la familia y que existe una marcada diferencia a favor del otro cónyuge con relación a él mismo como consecuencia y con posterioridad a la disolución del vínculo matrimonial. Bueno, esta es más o menos lo que ha sido la segunda clase de la segunda unidad. A posteriori vamos a continuar con lo que es el parentesco.